Jeremías fue uno de los profetas mayores que vamos a encontrar nosotros en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Jeremías existió más o menos por ahí del 600 antes de Cristo, es decir, si lo traducimos digamos como a tiempo actual, estamos hablando que Jeremías existió por ahí de hace cerca de 3000 años, ¿sale? 2080 años más o menos, para ser exactos. Entonces, hace cerca de 3000 años, el profeta Jeremías era una persona que era sumamente rechazada por el pueblo de Israel, porque era un profeta que traía un mensaje fuerte ante Israel. En ese contexto, digamos, histórico, el pueblo de Israel, pues bueno, estaba haciendo y deshaciendo por doquier. ¿Por qué? Porque se habían alejado del Dios Jehová, del Dios de Israel. Se habían alejado de él, habían volteado sus ojos a otros dioses, ofrecían en este sentido mucho sacrificio al dios Baal, que pues bueno, era el dios de otras poblaciones paganas. Y Jeremías era un profeta enviado por Dios que les hablaba y les decía: vuélvanse a Dios, Dios está molesto, Dios está enojado, Dios va a traer un juicio fuerte sobre este pueblo. Entonces, como sus palabras eran pues de alguna manera muy fuertes, era un profeta sumamente rechazado. Aún con eso fue encarcelado, fue rechazado, pero aún con eso Jeremías no cerraba su boca y hablaba y exhortaba al pueblo de Israel a que volviera al Dios de su origen, al Dios de Israel, y que volteara sus ojos nuevamente al cielo. Y pues bueno, el pueblo de Israel, como muchos, a lo mejor muchas personas hoy en día, pues a veces necios, ¿no? En donde no quieres voltear tus ojos al Dios Altísimo. Y dice lo siguiente: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ve y pregona a oídos de Jerusalén y di que así dice Yahweh. Escuchen: me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, de tu perseverante amor, de cómo andabas en pos de mí en el desierto por tierra sin sembrar. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo de Israel. Es el corazón de Dios hablando al pueblo de Israel. Y dice, Israel era santo para Yahweh, primicias de sus frutos, culpables eran todos los que los devoraban, el mal venía sobre ellos, declara Yahweh. En el versículo 4 dice, escuchen palabra de Yahweh, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. En el versículo 5 vamos a encontrar, así dice Yahweh, ¿qué iniquidad encontraron sus padres en mí, de modo que se alejan de mí y anduvieran en pos de lo vano y nada hayan logrado? En el 6 dice, no dijeron, ¿dónde está Yahweh, que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Pues él nos guió en el desierto por una tierra árida y desolada, por una tierra deshabitada y de sombras de muerte, una tierra por la cual no ha pasado ningún hombre y donde no ha morado ningún hijo de hombre. Entonces los traje a una tierra fértil, para que se alimentaran con sus frutos y de lo bueno de ella, pero vinieron y contaminaron mi tierra, constituyendo mi heredad en una abominación. Y en el 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Los que se ocupan de la ley no me conocieron, los pastores me decepcionaron y los profetas profetizaron por Baal y siguieron lo que no aprovechaba. ¿Qué estamos viendo? El corazón de Dios enojado y dolido. ¿Por qué? Porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó a una tierra de libertad. Y a pesar de que los había sacado, el pueblo de Israel, como es la naturaleza del ser humano cuando está alejado de Dios, se olvidaron de Dios y voltearon sus ojos a otro Dios, que en este caso era el profeta Baal. Y vemos el corazón de Dios dolido, como cuando a lo mejor tú experimentas la traición de una persona que amas profundamente y que tú a lo mejor diste todo tu corazón, diste toda tu confianza, tu tiempo, tu dinero, y a lo mejor la persona pues simplemente no fue suficiente y te traiciona. ¿Y cómo se siente un corazón traicionado? Se siente vulnerable, se siente dolido, se siente apagado, se siente enojado, pero también es dolor, o sea, es una ira y un dolor muy profundo cuando alguien a quien tú amas te traiciona profundamente.
Así es el corazón de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el hecho de que Dios sea un ser supremo no quiere decir que no le duela la infidelidad de su pueblo, ¿vale? Y entonces podemos ver aquí que Dios está tremendamente dolido. Y vamos al versículo 13, por favor, si me ayudan con el siguiente slide. Y en el 13 nos dice lo siguiente. Porque en dos males ha incurrido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y fueron a excavar cisternas para sí, cisternas resquebrajadas que no pueden contener el agua. Qué fuerte. Es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios hablando. Y dice, dos males ha cometido mi pueblo. Uno, ¿cuál es el que vemos ahí? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dos, el segundo pecado que cometieron y fueron a cavar cisternas rotas. Y hay una característica en esas cisternas rotas. Dice que no retienen el agua. ¿Vale? Entonces, si me ayudan con el siguiente, les muestro. No se alcanza tal vez a ver muy bien, pero miren, en el tiempo antiguo, en Israel, pues bueno, es un desierto, o sea, realmente están allá por Palestina y digamos como por la zona geográfica en la que se encuentran, casi no hay lluvia, la lluvia es sumamente escasa y son demasiado atípicas, entonces padecen mucho de agua. Y en ese tiempo lo que ellos hacían era que en los tiempos de lluvia trataban de captar el agua, que es algo que hoy en nuestros días yo creo que sí debemos hacer, porque yo creo que no nos falta mucho para llegar a ese extremo por cambio climático, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces ellos construían estas cisternas, si se dan cuenta, era sobre la tierra o sobre roca caliza que ellos construían estas cisternas y podían ser cisternas públicas o la gente que tenía más dinero construía cisternas privadas en el patio de su casa, la gente más rica, pero al final era como una costumbre en aquellos tiempos. Era digamos, una abertura chiquita excavada sobre la tierra, y si me ayudan con la siguiente imagen, pero por dentro eran sumamente grandes. No se alcanza a ver aquí, pero eran depósitos muy grandes de agua. ¿Y por qué era el hoyo chiquito? Pues para que no cayeran animales muertos o inclusive personas. Nosotros podemos ver en la historia de Génesis que dice que a José sus hermanos lo echaron en un pozo, ¿no? Cuando querían matarlo, lo echaron en un pozo. Entonces el pozo era en ese tiempo un instrumento o una herramienta de subsistencia, por así decirlo. ¿Por qué? Pues para que hubiera agua. Entonces aquí no se alcanza a ver, pero pues eran cisternas muy profundas, en donde pues digamos, se recababa el agua, pero al final, como toda cisterna, pues tiene una capacidad, ¿sale? No es infinita, hay una capacidad limitada. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué son cisternas rotas hoy en día? Y que son las mismas cisternas a las que se refería Dios hace cerca de 3,000 años. ¿Qué son cisternas rotas? ¿Cuáles son esas cisternas rotas en tu vida? ¿No? Una cisterna rota hoy en día puede ser el éxito, las relaciones interpersonales. Tú estás depositando toda tu confianza en una persona, en una pareja, en un amigo, en alguna persona que al final, al depositar tu confianza, al depositar tu alimento de vida, por decirlo de alguna manera, en una persona, en el éxito profesional, en el dinero, en las cosas materiales, son finalmente cisternas que al final no son cisternas que puedan retener o que puedan darte a ti el agua constante para que tú puedas estar pleno y lleno de gozo. Muchas veces en nuestra vida, conozcas o no conozcas de Dios, al final creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos depositado nuestra esperanza en el futuro, hemos depositado
nuestro corazón en algo o en alguien, siempre. Conozcas actualmente o no conozcas de Dios, siempre de alguna manera lo has depositado, inclusive hasta en tu misma familia. La familia es hermosa. Yo tengo 2 hijos maravillosos y un esposo que amo y mi familia es hermosa. Pero yo no puedo depositar completamente la fuente de mi felicidad en ellos, porque al final son seres humanos. Y dice la Biblia que cuando nosotros construimos sobre personas o sobre cosas, es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué característica tiene la arena? Pues que viene el mar y simplemente con el agua es un material que se deshace. Pero dice, quien me conoce a mí, construye su casa sobre la roca. La característica de la roca es que es firme, es que es fuerte, es que así sea la tormenta, como sea, vienen las olas y no le hacen nada. Yo recuerdo mucho cómo justamente es la roca y recordaba este pasaje bíblico. En algún momento, Janina y Luis se acordarán que en Acapulco nos tocó una tormenta. Muy felices, nos fuimos el primer día padrísimo y allá sin querer coincidimos, ¿no? Pero justamente nos tocó una tormenta y la casa donde ellos nos invitaron estaba así en la playa, ¿no? O sea, una casa muy bonita, que sí, en días bonitos a uno le fascinaría tenerla, pero en días de tormenta, qué miedo, ¿no? O sea, la verdad es que no hayas ni dónde meterte, porque ves lo impetuoso del mar y yo veía a lo lejos, justo una roca así exuberante, y yo veía cómo las olas llegaban con potencia y cómo la roca inamovible, o sea, las olas se rompían. Y eso es Jesús en nuestra vida, eso es Dios en nuestra vida. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, es semejante a que construyamos nuestra casa refiriéndose al término de nuestra vida, ¿sale? Construyendo nuestra vida en la roca. Entonces, eso va a ser inamovible. Ahora bien, en cuanto a las cisternas rotas, regresando al tema, es todo aquello que nosotros elegimos y que sustituye a Dios, ¿vale? El siguiente, por favor. Uno de ellos que podemos nosotros también ver como una cisterna, personas, cosas o a veces nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una idea equivocada de autosuficiencia. La autosuficiencia muchas veces te va a alejar de Dios. Es alguna línea tan delgada en donde una cosa es confiamos en nosotros mismos y Dios mismo se agrada que nosotros seamos personas seguras, personas valientes, personas autosuficientes. Pero ¿qué sucede cuando esa autosuficiencia es, digamos, adulterada por justo esa lejanía de Dios y esa autosuficiencia nos va a alejar de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, yo todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, amén, y así es. Pero llega un momento en donde si no estás tú conectado a la fuente de agua viva, esa autosuficiencia te va a alejar de Dios y se va a convertir en una cisterna rota. El orgullo. Muchas veces es el orgullo, en donde creemos que no necesitamos de nada ni de nadie, inclusive que no necesitamos de Dios, y esa autosuficiencia puede ser una cisterna rota que no va a retener el agua y al final se va a secar y va a quedar vacía. Una característica que no les mencioné al inicio de la clase es que esas cisternas, justamente como las construían con mucho tiempo antes, el sol las secaba y les creaba grietas, y entonces esas grietas hacía que el agua que ellos acumulaban se filtrara y se fuera. Y así muchas veces es en nuestras vidas. Nuestros corazones son cisternas rotas en donde no alcanzamos a retener la bendición. Ahora bien, la siguiente, por favor. Cuando nosotros elegimos depositar o construir esa cisterna, cometemos el error de alejarnos de Dios. Al construir tu cisterna, tú te vas a cansar en tus propias fuerzas. Construyes y construyes y construyes y al final son cisternas rotas que no van a retener la bendición y que no van a retener la paz, el gozo y esa plenitud que Dios trajo a nuestras vidas. La siguiente, por favor. Otra forma en la que nosotros podemos
construir esto es la desobediencia. Dios ama que nosotros seamos personas obedientes, y más cuando ya le hemos conocido, y más cuando ya su voz ha sido muy clara en indicarnos qué es lo que debemos de dejar y qué camino debemos seguir, porque Dios es hermoso. Cuando tú conoces a Dios y realmente le entregas y le dispones tu corazón, Dios te marca el camino y te marca la pauta de qué es aquello que tú tienes que dejar en tu vida, qué es aquello que tienes que cambiar en tu vida. Pero para eso debemos ser obedientes, debemos tener un corazón humilde para que nosotros podamos avanzar hacia el propósito de la plenitud que Dios tiene para nosotros. Pero a veces la desobediencia no nos deja y entonces volvemos a lo mismo. De nada nos sirve estar cavando y trabajando para Dios si al final no nos centramos en la fuente de agua viva. En algún momento, más pronto que lejano, eso se va a ir de tu vida y vas a quedar seco y vacío. ¿Sale? La siguiente, por favor. ¿Cómo estuvieron en el pasado tus cisternas? ¿Cuáles fueron esas cisternas en tu pasado? Para los que a lo mejor ya conocemos de Cristo de más tiempo, ¿cómo estuvieron en el pasado? Esas cisternas que cavaste durante muchos años antes de conocer a Dios, fueron cisternas llenas de soledad, llenas de abandono, llenas de orgullo. ¿Cómo estuvieron tus cisternas? Y así como al principio vimos que Dios le dice al pueblo de Israel, yo te saqué de una tierra seca y árida y te llevé a una tierra en donde hay frutos y tierra fértil. Y entonces hoy en día, ¿cómo están tus cisternas? ¿Cómo están tus cisternas hoy en día? ¿Has cavado tu confianza en tu familia, en una pareja, en un hombre, en el dinero, en cosas, en un novio? ¿En qué has cavado tus cisternas hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? Te vas a seguir cansando de cavar y cavar y cavar, y al final esa agua, en algún momento, si tú no estás conectado a la fuente, así como esta luz, así que está conectado a la energía eléctrica y emana luz, si tú no estás conectado a la fuente de agua viva, te vas a apagar y te vas a secar, porque lo estás haciendo solo. ¿Cómo te encuentras hoy en día? O cuando Dios vino y llenó tus cisternas, ¿por qué no retuviste la bendición? Porque a veces eso pasa. Él nos saca de tierra árida y seca y nos lleva a un lugar, dice un salmo maravilloso, que Él nos saca del lodo cenagoso. ¿Cómo es el lodo? ¿Han intentado caminar en el lodo? A veces ahí hasta la suela se queda pegada. Han intentado, es como si trataras de caminar sobre chicle. ¿Cómo es el lodo? Y dice ese salmo que Dios me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies en tierra firme y avancé. Así es. Cuando tú estás haciéndolo solo es como caminar en el lodo. Te cuesta trabajo, no puedes avanzar, sientes que te hundes y cada paso que das es pequeño, no puedes ir más allá porque estás en el lodo. Pero Dios te agarra y te toma de la mano y te saca y te lleva a senda firme. Y cuando estamos en senda firme, muchas veces, ¿qué nos pasa? Nos desconectamos del manantial de agua viva y en senda firme Dios llena nuestros pozos, Dios nos alimenta de esas aguas inagotables, que es su amor, que es su presencia. ¿Y qué hacemos? Nos olvidamos de Él, nos alejamos de Él, nos enojamos con Él porque no cumplió a lo mejor una oración o algo que tú estabas necesitando en tu corazón y te alejas de Él y entonces eso se vuelve a vaciar completamente. De nada sirve que Dios te haya sacado del lodo cenagoso y haya puesto tus pies en senda firme, si al final cuando estamos bien, cuando estamos con Dios, cuando estamos llenos de Él, se nos olvida, lo desobedecemos, nos alejamos de Él, al final nos vamos a apagar y al final nos vamos a secar y al final se va a filtrar toda esa agua y nos vamos a quedar secos nuevamente. Muchos años yo estuve en la industria del vino
Y me encantó aprender todo lo relacionado al vino. La palabra de Dios dice que Él es la vid verdadera y ustedes son el fruto. Dice, y nada pueden hacer alejados de mí. Entonces, cuando las cosechas en la vendimia ya se empieza a quitar el fruto maduro, se tiene rápido que procesar. ¿Por qué? Porque se echa a perder, porque efectivamente separado el fruto de su vid, de lo que le produce vida, se seca. Y tiene que ser rápido, que tiene que hacerse el proceso, si no se echa a perder. Así somos nosotros. Cuando nosotros no estamos plantados en Dios, de verdad, créanmelo, tendemos a secarnos. Y no importa si llevamos 20, 30 años de cristianos, si llevamos 1, si apenas lo acabas de conocer, no importa el tiempo que lleves. Si al final tú no estás conectado y tú no te sacias tu sed con la fuente de agua viva que es Dios, te vas a terminar secando y no vas a ver cumplido el propósito de Dios en tu vida. La siguiente, por favor. ¿Cómo se encuentra hoy tu corazón? ¿Como cisterna? ¿Como manantial? ¿O como cisterna rota? ¿Cómo te encuentras hoy en día? ¿Cómo está tu corazón? Dice el versículo 13 de Jeremías 2 que leímos, que dice, 2 males ha cometido mi pueblo. 1, que me dejaron a mí, fuente de agua viva. La siguiente, por favor. ¿Quién es el agua viva? Jesús. Dios, al mismo Dios que vimos que le dolió la traición de su pueblo, el que se alejaran de él, ese mismo Dios que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, que es Jehová, nos envió a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años, para que todo aquel que decida recibirle como su único y suficiente Salvador pueda tener acceso a este manantial de agua viva. Jehová, Dios Padre, nos envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. El agua viva es Dios, y Dios vino en forma de hombre, y Él es Jesús. Jesús murió por nosotros. Jesús entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que lo reciba como Salvador pueda tener acceso al Padre, al Dios que vimos en Jeremías, a ese Dios eterno. En esta mañana vamos a estudiar 3 versículos bíblicos que nos hablan de la fuente de agua viva. La fuente de agua viva es Dios, no hay otra cosa. No es el dinero, no es inclusive tu salud. Todo eso es bendición y es añadidura que Dios trae a nuestras vidas. Es Juan 4:14. La fuente de agua viva siempre, siempre va a ser Dios, Dios, Dios. Jesús les dice a sus discípulos, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Aquí está muy claro que Jesús dice que cuando nosotros nos acercamos a Él y tomamos de su agua de vida eterna, no vamos a tener sed jamás. Y esto no quiere decir que vamos a tener una vida perfecta, que vamos a tener una vida sin problemas. Cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestra carga es mucho más llevadera. Cuando nosotros conocemos a Jesús, es un espiral transformador de tu mente, de tu alma y de tu corazón, en donde Jesús te hace cambiar tu percepción de la vida, en donde Jesús, si tú implementas los principios que vienen en este manual de vida, tú vas a poder mejorar las relaciones con la gente que te rodea. Él es la fuente de agua viva. Dice en Juan 7:38, en ese mismo libro, dice 7:38. Cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros realmente nos decidimos acercar a la fuente de agua viva, al manantial, ¿qué característica tiene un manantial? Como lo podemos ver ahí, creo que la imagen sí se ve. Es agua inagotable. Esa agua no necesita
tener una fuente externa, simplemente emana de la naturaleza, no se acaba, no se seca, es un agua pura y es un agua limpia. Esa es la característica, es un agua pura y es un agua limpia. Entonces dice la palabra que cuando nosotros decidimos alimentarnos de esa agua viva, de esa agua limpia, de nuestro interior van a fluir corrientes de agua viva. ¿A qué se refiere que no es agua estancada? Corrientes de agua viva habla del gozo, de la plenitud, de la paz. ¿Cuántos necesitamos hoy en día paz? Y más con este mundo tan caotizado que podemos ver a nuestro alrededor. ¿Cuántos necesitamos esa paz en nuestra vida? Y dice la palabra que fluirán de nosotros ríos de agua viva. El río no se seca, el río fluye, el río avanza, el río está limpio en todo momento y nunca se va a secar. Y por último, Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es el agua que necesitamos para saciar nuestra sed. ¿Cuál es tu sed en este momento? ¿Te encuentras atascado, y perdónenme por la palabra, pero atascado en un lodo, en un lodazal en donde tú no puedes avanzar y no puedes salir solo? ¿Cuál es la sed que en este momento tienes? ¿Es sed espiritual? ¿Es sed económica? ¿Es sed de sanidad? ¿Cuál es la sed? Yo no sé cuál es la sed que tú tengas en este día o en este momento de tu vida. Lo desconozco. Pero hay alguien que sí conoce de qué estás sediento. Hay alguien que sí lo conoce. Es el que conoce tu corazón y es el que conoce profundamente todos tus pensamientos, tu mente. Él es la fuente de agua viva y Dios en esta mañana nos invita a que pongamos nuestra confianza en Él, a que ya dejes de estar cavando en esas cisternas rotas, porque al final esa cisterna rota no va a retener el agua. El agua de vida eterna es Jesús. Y es por eso que en esta mañana tenemos nosotros que hacer un alto y a lo mejor estamos como albañiles, ¿no? Me puedo ver cavando y cavando y cavando. Una vez en la prepa me tocó cavar y cavar una tierra porque íbamos a hacer una huellita de un puma como entre 20 chamacos. No, se imaginan lo difícil que es eso. Sumamente difícil. La pala es una cosa bárbara, es cansado y cuando, no, como apenas llevo este montoncito de tierra, no puede ser. Yo sentí que ya había excavado profundamente. Nos tardamos, yo creo que como 2 semanas y ese maestro era una cosa bárbara, nos tenía, pero de verdad, como locos, cavando y cavando y cavando. Pero a lo mejor así nos encontramos en este día, sucios, cansados, sedientos, acalorados, abrumados, y estamos cavando nuestras cisternas, pero al final estamos cavando cisternas rotas si no volteamos nuestros ojos al cielo y realmente decimos, Señor, perdóname. Tal vez he pecado en esa autosuficiencia, he pecado en esa confianza total que he puesto en mi familia, en una pareja, en el trabajo, en el orgullo. Yo no sé cuáles sean esas cisternas que pues, hoy en día tú estás cavando, pero lo que sí sé y lo que sí me quedó claro al preparar este mensaje es que Dios nos ama y Dios se duele, como vimos al principio, de que nosotros no vayamos a Él, que Él es manantial de vida eterna. La característica que tiene un manantial es que fluye en todo momento y a cualquier momento y a cualquier hora, ya sea en la noche, en la mañana, en la madrugada, el agua está fluyendo y tú te acercas y bebes y sacías tu sed. Y así es en nuestra vida emocional y en nuestra vida espiritual y así es en nuestra vida. No importa la hora, no importa el tiempo de tu vida en el que tú te encuentres hoy, pero lo que sí importa es que hagas un alto y que dejes de cavar en esas cisternas rotas, porque al final
A lo mejor va a llegar un momento en que pues vas a poderla llenar, pero al existir filtraciones, y esas filtraciones puede ser en tu corazón el dolor, la soledad, el egoísmo, la falta de perdón, la autosuficiencia, yo no sé cuál sea esa fisura o simplemente un enojo con Dios. Estás enojado con Dios por algo en tu vida. Y eso son fisuras que al final llenas o satisfaces en algún momento, pero se va a filtrar el agua y se va a ir. ¿Vale?